¿Qué tal, Legión? Todos sean muy bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos a una invitada especial, directamente desde México. Preséntese, por favor. Ya me estabas dando la bienvenida. Perdón, claro, dándolo. Estaba ahí con cara de espera. Pensé que me ibas a presentar. Me autopresento yo. Claro, aquí todos se autopresentan. Estamos modernizados. Claro. Bueno, hola. Soy Cari. No estoy muy acostumbrada a este tipo de cosas, pero aquí Chris me obligó. No, me invitó. No estoy... bueno, aquí estoy. Con una pistola en la cabeza. No, nada que ver, solamente me falta, ¿cómo se llama? Experiencia en este tipo de cosas de los podcasts y demás. Pero igual no es tan diferente a los streamings. Aquí nuestra amiga Cari, que por si no se escuchó, porque habló muy despacio. Bueno, ella es Cari, de México. Nos conocimos haciendo streaming. Y en streaming tenía mucha personalidad, no como ahora. Y dice, no tengo mucha experiencia. Pero la verdad es que sí la tiene. Solamente que ahora es locución, que claro, igual es un poco distinto. Pero es locución, igual que un streaming, solamente que ahora solo nos van a escuchar. Claro, a eso me refiero, que no es lo mismo porque yo estoy ya acostumbrada a interactuar con público mientras lo leo del chat. Y aquí no estoy leyendo nada. Estoy conversando contigo, imaginando que gente me está escuchando y eso es como extraño, estoy como en un universo paralelo al streaming. Claro, bueno, haz de cuenta que yo soy mi audiencia. Tu audiencia, claro, yo soy tu audiencia. Ok, lo intentaré. Cuéntanos un poco de ti, preséntate. Ya dijimos, es Cari, de México. ¿De qué parte de México? ¿A qué te dedicas? ¿Qué edad tienes? ¿Qué hacías antes de aparecer aquí obligada? De ser tu invitada. Un poco de mí. Bueno, pues como ya mencionaste antes que nos conocimos, siempre he sido un poco como indagadora tecnológica en esas cosas de páginas o cosas así. Entonces por eso me he hecho de muchas amistades. Al igual de la misma forma que te conocí a ti, tengo otras amistades de todas partes del mundo. Soy bilingüe, así como el anfitrión, claro, también lo es. Claro, entonces, tenemos dos lenguas. Somos bípedos. Chismosos pero bípedos. Bípedos, nada que ver el concepto. La lengua, pues, me refería a la lengua, pero bueno, pero eso. Soy bilingüe, entonces tengo muchas amistades internacionales por lo mismo, porque eso te abre oportunidades de conocer otras personas. Toda mi vida he vivido en México, excepto por 2 años que viví en Estados Unidos, que fue cosa del destino, de experiencia. Y la mayor parte del tiempo me he desempeñado como maestra. Todo el mundo me conoce, o todas mis amistades me conocen como la teacher, literal. Tanto mis amistades de aquí, de México, que soy de acá de Sinaloa, la teacher, Cari, la teacher, todo el mundo. La teacher. De hecho, en mi actual empleo también es como que, eras teacher, y la teacher. Y así es como que el apodo de por vida, a donde quiera que viaje, donde sea que conozca gente, la teacher. Es como que, claro, como si fuera algo muy único, como si no hubiera más teachers pero yo soy la teacher Cari, así, ya se me quedó. Bueno, ya la conocen, ella es mi Cari, apellido es teacher. Cari teacher. ya. Podría llamarte así en tus redes sociales, Cari teacher. No, pues mis redes sociales pues uso entre comillas mi nombre real, pero no es mi nombre real, así. Entonces, pero sí, o sea, por no hacer una historia muy larga, es eso. Nos conocemos en las redes sociales. Como más grandes rasgos es que siempre he sido como maestra de inglés o cosas con la educación infantil mayormente. Y ahora incursionando en estas cosas del podcast, en los podcasts. Claro, en los podcasts. Claro, siendo parte aquí de la Legión, que ya se va a ir agrandando, se va a ir expandiendo aquí la comunidad. Pero bueno, como ven, ya estamos internacionales, ya partimos el segundo episodio ya internacionales con nuestro contacto de México.
la plataforma donde yo hacía streaming, que les conté en el episodio anterior, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Dura 9 minutos solamente, es poquito. Ahí fue donde conocí a la teacher. De hecho, la conocí siendo teacher, haciendo clases. Mientras hacía clases, ella transmitía haciendo clases. Ojalá que nadie de mi antiguo trabajo, ojalá nadie de mi antiguo trabajo escuche esto. ¿Imaginas que se enteren que yo dando clases ahí y streameando al mismo tiempo? O sea, ya no me pueden correr. Bueno, te aseguro que se van a enterar. Ya no te pueden correr porque ya no estás trabajando ahí. Si ya existía una mínima posibilidad que me recontrataran, ahora no me van a contratar definitivamente. No, pero es que, bueno, convengamos que no se mostraba solo ella. No, siempre he sido muy cuidadosa con mis cosas personales, que no se vieran logotipos, no mencionar nombres de personas, de personal de trabajo, alumnos, nada de eso, ni dar información. Ni mostrar tampoco a los alumnos, así que está todo bien. De hecho, fue en época de pandemia. Fue literal, eran clases online, entonces. Claro, ya estaba en clases online, o sea, nosotros la veíamos a ella, que se suponía que estaba frente a un computador, y le escuchábamos hablarle a los niños, dándole las instrucciones, enseñándoles, así como el verbo to be. Ay, no te sabes otra cosa, porque siempre dicen lo mismo. No, pero es que es lo clásico. Pues sí, a ver. Yo creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, todos conocen más que nada el verbo to be, y conocen que existe el verbo to be. Y no pasa nada. Mira, yo cuando fui a la escuela también aprendí el verbo to be, y no lo aprendí. Solo aprendí que existe un verbo to be y que es ser o estar. Y no lo aprendí. Y luego ya cuando estudié... Claro, cuando estudié la pedagogía en inglés, y ahí obviamente profundizaron y ahora sé mucho más verbos y obviamente me estaban enseñando a mí para yo enseñar inglés, entonces claro, sé un poco más. Pero siempre el verbo to be es como ya el clásico, tampoco podemos negarlo. Es verdad. Podemos decir que no. Sí, tal vez sí fue mi reacción, porque al saber un poco más de la pedagogía en inglés, como ya se le hace uno muy limitado el decir que en inglés, en clases de inglés te enseñan el verbo to be, y uno como maestro sabe que te enseñan más que eso. Pero sí tienes razón, en un mundo realista latinoamericano, sí solo te enseñan el verbo to be, no importa si es kindergarten o básica, o no importa, en todos los niveles, hasta en universidades, a veces hay clases pésimas de inglés en niveles así de licenciaturas, es verdad. Sí, es muy, muy, muy verdad. Ay, no. Pero bueno, siguiendo con la temática de hoy, bueno, estamos internacionales, así que, así como decía Cari, que conoce a muchos amigos internacionales. Yo también conozco muchos amigos internacionales, de hecho, es lo curioso de estas plataformas de hoy en día de streaming, que es muy, muy fácil conectar con personas de distintos países y crear lazos, más que amistad, porque amistad propiamente tal, así como de juntarse, pero sí puedes pasar mucho tiempo con personas, hacer distintas actividades online, cada uno en su país, en su casa, y es mucho más fácil conectar y aprender otras culturas. Como ahora, cada quien en su casa, claro. Tú por allá y yo por acá. Claro, yo aquí en Chile, en Santiago de Chile. Yo Cari allá en Sinaloa. Sinaloa, México. Claro. Sí, es increíble. Eso es lo que más me llama la atención de la tecnología, como decía anteriormente, que siempre desde muy joven me llamaba mucho la atención. Y era la típica chiquilla que le configuraba así la alarma en el Nokia al papá, así, que ahora como, ¿cómo se hace esto? Siempre, porque me gustaba como mucho, o sea, era la típica. Sí, era la típica. Y ahora ya no. Uy, mija, ¿cómo se hace esto? Que yo no... Ándale. Ayúdame, que yo no sé, mija, ándale. Excelente interpretación del mexicano aquí de Cris. Pero sí, o sea, sí, siempre me llamaba la atención, siempre tuve una computadora de escritorio desde, digamos, una edad temprana. Yo creo que tenía algunos 14 años, 13 años, y ya tenía computadora sin internet, porque en esos años no era tan fácil como hoy día tener una conexión a internet. Claro, y tenía que ser por cable sí o sí. Claro, no, pero ni siquiera tenía internet yo. Era como tenía computadora de escritorio, y todos los programas que yo tenía era por CD o disquete. Ay, me siento vieja. La gente que no... no. Aquí existía, no sé si allá también, Encarta, el Encarta. Obvio, lo tenía súper mega. Sí.
Sí. Y tener el CD, porque era el CD o el disquete en carta, era era la sensación. Claro. Podías hacer todas las tareas que te mandaban de la escuela. Bueno, aquí nuestros audioscuchas que sean millennials y todavía de generaciones más jóvenes no van a saber qué es eso. Pero supongamos que son como programas que en vez de descargarlos en línea, sin conexión a internet, los podrías instalar directamente de un CD. Así se resumiría todo. Para los que no saben ni un chingado qué es eso. No tienen ni idea qué es eso. ¿Qué es esa chingadera? Pero sí, entonces, como te digo, desde muy chica era como que quería saber qué era eso, qué podía hacer yo con esa computadora de escritorio que tenía al alcance de la mano. Ya después, cuando salía a la escuela, si había algún cibercafé, que ya están casi extintos por lo mismo de que la facilidad de tener internet, pero en esas épocas... De hecho los cibercafés lo ocupan más personas adultas, más de la tercera edad, como que necesitan imprimir sus documentos y no tienen a nadie de la familia en casa que los ayude, como que van al ciber. Claro, y el operador les ayuda. A enviar correos o imprimir cosas. De hecho, acá por lo menos la mayoría de los ciber tienen 1 o 2 computadores, pero se dedican más a la impresión de documentos. Entonces la gente que anda, sobre todo están más que nada en el centro de la ciudad, en el centro de Santiago. Entonces con las personas, no sé, los que trabajan en estos para los ministerios, que trabajan en sucursales de ministerio, que tienen que andar imprimiendo documentos, o las mismas personas que van a hacer trámites que los mandan no, tienen que traer esto impreso, entonces van al ciber, se meten a las páginas donde tienen que sacar ciertos documentos, los imprimen y los llevan, así como... Sí, igual acá, más que nada, acá es más o menos lo mismo, ya por eso ya están casi extintos, porque por lo menos en el barrio en el que yo vivo había varios y ahora ya quedan como 2 y tienes que como andar varias distancia para encontrarte un local que es así como dices tú, de impresión, de copias, de enmicado, engargolado, credenciales, etcétera, que tiene 1 o 2 computadores de escritorio y ya, son muchos, 1 o 2 son muchos, y el principal. Pero eso, entonces, saliendo de la escuela, en esas épocas que sí había, que era como el auge del internet y había cibers con más de 10 equipos de computación de escritorio en cada ciber, era sentarme a ver todo. Obviamente por la edad uno se metía más a lo que era páginas de entretenimiento, que en esos años era el YouTube, que estaba todo lo que daba, y unas que otras, o Facebook, creo que también estaba en todo su esplendor el Facebook aún más, y era como la indagación, pero me encantaba como descargar canciones, cambiar formatos y cosas que a lo mejor pasaron el tiempo y otras personas de mi edad nunca aprendieron porque no eran curiosos en ese ámbito. Entonces yo me acuerdo que grababa canciones, videos, descargaba de YouTube videos o de otras aplicaciones como el famoso Ares, descargaba canciones y videos, las quemaba, entre comillas quemaba, se las grababa en un CD para escucharlas en mi casa o para reproducir videos de canciones en el computador de mi casa que no tenía internet, y así pasaba información de un disquete a un CD, etcétera. Entonces siempre he sido como muy de chismosa, como decimos acá en México. De hecho en ese tiempo existía, me acuerdo que existía el Nero no sé cuánto, que era para quemar CDs, para grabar CDs. Sí, eso obviamente, eso usaba. Uno se compraba el CD virgen, en que blanco. Se llamaba, no sé si allá se llamaba virgen, acá se llama en blanco, no, acá se llama el CD virgen. Y tenías que, claro, y tú llegabas y copiabas, no sé, te conseguías un MP3 o algo, porque en ese tiempo era más difícil descargar, de hecho, era casi imposible descargarlos. Estamos hablando del año entre los 2000 y 2010, hasta el 2013 más o menos, que recién ahí empezó ya el boom de las descargas y casi todo ya se empezó a digitalizar. No sé si dijiste esto, Cari, creo que no la dijiste, pero estamos nosotros dos bordeando los 30 años ya, en ese rango más o menos, por eso hablamos de que en nuestra época, no somos tan viejos, pero en nuestra época no existía así como toda la tecnología y todos los avances tecnológicos que existen hoy, donde incluso podemos conectarnos así de manera instantánea. Antiguamente había que coordinarse, incluso muchos de los
programas para hacer videollamadas o llamadas así de internet había que pagarlos, no eran gratuitos como ahora. Como ahora, exacto. Claro, no, y cuando nos referimos a nuestra época es porque de esos años hasta la fecha actual han habido cambios tecnológicos muy grandes o avances muy grandes en poco tiempo. Entonces se siente como si fuera un salto enorme, pero han sido, a lo mejor solo han pasado 3 años y ya se siente un cambio radical de época solamente por el cambio que ha sido por eso. No es que tengamos por allá 55 años tampoco, no es así, pero sí alguien de nuestra generación, de los 90s, 2000, con alguien del 2015 a la fecha, el 2022, un pequeño adolescente que le esté escuchando, no va a entender. De hecho, eso me recordó un meme que me mandó Chris, de hecho me lo mandó Chris por Instagram. Me mandó un meme me imagino una persona de nuestra edad, o a lo mejor un poco mayor, que le mostraba a una chiquilla dentro del carro, ponía un cassette de música, un meme muy bueno, entonces, no meme, un video, y lo mete y le dice, checa esta tecnología, ya lo mete un cassette de música, y la niña como que, wow, qué tecnología, cuántas capacidades, y suelta la risa porque obviamente los que sabemos cuántos gigas es, obviamente los que entendemos de cassette es como que no tienes gigas, la capacidad era por horas, depende de la cinta, qué tan larga era, etcétera. Entonces a eso nos referimos. Claro, ¿no? Y era un martirio rebobinarlos, porque lo que se hacía generalmente era introducir un lápiz en uno de los agujeros y empezar a girar para rebobinar la tira que trae el cassette, que era una tira que como que se iba, era físico, todo físico. Hoy no, hoy benditos los que nacieron en este siglo, porque tienen todo instantáneo, o sea, no necesitas estar haciendo todo el ejercicio de rebobinar un cassette, sino que tú lo colocas, incluso puedes arrastrar con el dedo en tu celular la canción hasta el principio, o incluso hay muchas aplicaciones que tienen el botón de reproducir desde el principio. Claro. O desde el inicio, y es como... Bueno, y así es como pasamos de lo internacional de la invitada del día de hoy a sentirnos viejos en la época. Los boomers. Claro, pero sí es parte de todo, que así nos conocimos. Nos conocimos como en una época parteaguas en la tecnología, ¿verdad? Más o menos podría decirse, porque ¿cuántos años tendrá que es una locura o que es algo grande lo que es el streaming y esto de las videollamadas? ¿Acaso unos 10 años? Del 2010 para acá, ¿verdad? Que se usaba el Skype. Yo recuerdo que era el Skype. Yo usaba el Skype para todo. Eso era eran mis inicios de empezar a conocer personas de otros países. Recuerdo hablaba con personas de Panamá y de Estados Unidos por Skype, de Canadá y así, con Skype. No, bueno, mi experiencia con Skype fue más reciente, así como yo lo comencé a usar, si no me equivoco, el año 2017, por ahí. No era mucho de conocer gente internacionalmente, o sea, de hecho no era mucho de compartir en internet con otras personas, era más de jugar videojuegos que no eran online, porque no estaba muy metido en el tema online. Ya después, cuando comenzó el tema, más que nada de la pandemia, ahí como que comencé a interiorizarme más en cosas internacionales. De hecho, empecé a conocer otro tipo de juegos que ahora, obviamente, los juegos online son mucho más fáciles de encontrar y casi todo ya es online. Entonces era más divertido jugar con otras personas, y el tema del streaming. Que más que nada mi experiencia con el tema de streaming y de hacer este tipo de cosas como podcast fue más cuando comenzó la pandemia. No por un tema de la pandemia en sí, sino que fue porque, bueno, igual tiene mucho que ver porque yo era consumidor de YouTube. Yo veía muchos youtubers. Y resulta que veía youtubers, después exploré otros youtubers y como, claro, ya no podían estar saliendo mucho, ya no hacían mucho contenido y se remitieron a hacer lo mismo de siempre o toda la misma fórmula de reacciones y cosas así. Y se volvió monótono. Entonces yo recordé que había una plataforma como la cual nos conocimos. No la voy a mencionar porque no quiero hacerle publicidad. Y
Y ahí me acordé, dije, oh, en verdad que existía esta plataforma donde la gente hacía transmisiones en vivo. Entonces, como es en vivo, es todo más espontáneo y podría ser mucho más interesante. Y ahí comencé, yo me hice una nueva cuenta. Yo me había hecho una cuenta hace años atrás, pero nunca la usé. Me comencé a hacer una nueva cuenta, empecé a conocer personas. Me hice muy conocido dentro de la plataforma. Muchos me querían, otros me odiaban. Por lo que comenté en el video, o sea, en el podcast anterior. Y nada, después de eso comencé a conocer personas en esa plataforma y oye, ¿tú juegas tal juego? No, ¿podrías descargarlo para que juguemos online y nos divirtamos? Y ahí empezamos a divertirnos y todo. Luego ya empecé a concretar el tema de los podcasts, que siempre quise algo así. Siempre me llamó la atención la locución y poder interactuar con alguien y conversar así. No necesariamente poner música, pero sí conversación. Y nació este formato podcast hace algunos años y aquí estoy. No, yo como dije anteriormente, yo no tengo cero experiencia con los podcasts. Yo creo que he escuchado pocos, contados, yo creo con la palma de mi mano. Yo creo que uno de los primeros podcasts que escuché así de que religiosamente, así de que semana con semana o así episodio con episodio, fue algún otro que hizo Chris, que me puse, escucha esto, y me puse a escucharlo y es como que, mira qué interesante este formato en el que cuentan. Y ya después me empezaste a mostrar que los podcasts no eran exclusivos como de una plataforma de audio, como en este caso podría ser Spotify, que también los subían a YouTube, algunos con video, con cámara, otros nada más con imagen, como en el caso aquí de La Legión. Entonces como claro, que fue como un mundo nuevo de los podcasts. Yo como que, órale. Claro, de hecho hay muchas plataformas donde se suben y hay gente que se mete a plataformas a buscar podcasts, que son exclusivos de podcast. Claro, yo recuerdo que la primera vez que vi la palabra o que escuché la palabra podcast fue en mi teléfono, que empecé a moverle ahí a las aplicaciones sí que traía el iPhone, que traía recién el teléfono y venía ya descargada como por defecto, decía podcast, así como música, mensajes, llamadas, bla, podcast. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es podcast? Y ya me metía y era como que una opción para descargar. Y no le tomé mucha importancia. Después, en internet, ya sea en YouTube o en estas páginas de streaming, escuché a otras personas hablando de podcast. Y ya dije ya es como una radio, pero queda grabada en internet en ciertas páginas. Y eso. No, a mí, al contrario de Chris, a mí no me llama tanto la atención como para decir, yo voy a hacer este proyecto. Pero me gusta mucho hablar o interactuar con otras personas, entonces siempre estoy abierta a ser una buena invitada de cualquier tipo de proyecto así internacional, tecnológico, cosas así. Claro, de hecho fuiste tú la que quiso participar en el episodio de hoy para acompañarme. Así claro, te rogué, te dije, yo tengo que estar en la Legión. Pero fue, de hecho yo te dije, voy a grabar un episodio, puedo participar. Y aquí estamos. No, sí lo habíamos hablado antes. No le mientas a la audiencia, Sí. Sí, habíamos hablado antes de que yo podría ser una invitada y pues sí me llama la atención y aquí estamos participando. Claro, de hecho hemos tenido varias conversaciones anteriores que sí, te llama la atención, solamente que no te atrevías, como que te daba nervios así con no saber qué hacer o lo que dijiste al principio. Aún me da nervios. Actualmente en este momento que estoy grabando este podcast, amigos, tengo nervios. Me recordé a mí misma un video de los 2000. Tengo miedo, pero tengo miedo. Claro. Y de toda la audiencia sepa que tengo miedo. Claro, para que todos sepan que Cari ella tiene miedo, pero está aquí, pero se atrevió. Venció el miedo. Muy bien. Lo está controlando. No, pero espero, bueno, pero obviamente la audiencia va a tener buena recepción contigo porque, bueno, además que no hay que tampoco ser experto para hacer este tipo de cosas hoy en día. O sea, bueno, para aclarar un poco, un podcast es cualquier audio que uno grabe. Puede ser de cualquier cosa. Prácticamente. Puedes hablar solo diciendo, no sé, buenas chicos, hoy me comí un pastel de chocolate y lo cortaste ahí y lo subiste y eso es un podcast. Claro. Pero
nació este formato que es como formato radio o formato de conversaciones también de podcast, porque mucha gente le gusta la locución, pero claro, antiguamente solamente estaba la señal de radio y no todos podían ir a la radio. Y pagar por la señal de radio tienes que sacar la licencia para poder ocupar frecuencia de radio. Necesitas tener la patente de tu radio, iniciar actividades, etcétera, etcétera, para que sea todo legal y eso. Entonces, claro, nació este formato y hay muchas personas que son muy entretenidas, que hacen muy buenos podcasts. Hay algunos que hacen podcasts hablando de ciertas temáticas. Yo tenía unos amigos españoles que hacían, que les mando un saludo, si es que me llegasen a escuchar, se llamaban Ocio Oculto, que hablaban de cosas paranormales, hablaban de películas de terror y de sus, como, las curiosidades de ciertas películas, o del caso de no sé qué cosa, pero paranormal. Y eran bastante interesantes. Hay otras personas que se dedican a hacer podcast de música. Incluso hay muchos cantantes que hacen podcast hablando del mismo género del que participan. Hay personas que, no sé, tienen podcast de distintas temáticas, la verdad. Hay una variedad enorme. Hay gente que habla de política. Incluso hay podcast de entrevistas que invitan políticos o famosos o músicos y los entrevistan. Y eso es y la gente consume ese tipo de contenido hoy en día. Opinando, espero que no me odie la audiencia, pero yo, como les he dicho muchas veces, no soy mucho de escuchar podcasts, o no me había atrevido a participar en uno hasta ahora, y cada vez que yo escucho uno, por lo regular es porque alguien conocido, cercano, o alguien que me presentaron que mira, él es entretenido, y sí, tiene como su gracia eso de los podcasts, y tiene que tener como esa facilidad de palabra para entretener, para no perder el hilo de lo que estás hablando. Entonces, yo del otro lado, como espectadora o como audiencia en este caso, cuando escucho un podcast, es como, siento que esto de escuchar podcast es, uno, o tienes que interesarte mucho por la temática que tiene el podcast, pero si es un podcast más libre, más conversacional, más íntimo, es para alguien chismoso. Así lo pienso, como que esta gente que está escuchando lo que yo estoy hablando de lo que comí es porque le interesa saber sobre la vida de los demás. Es más o menos como el streaming, cuando yo hacía streaming como de un día cotidiano de mi vida, el horario, platicar lo que me pasó en la semana. Toda la gente que estaba ahí en el streaming escuchándome y haciéndome preguntas es porque por puro morbo, por saber qué más, qué hice, qué pasó. Entonces siento que es algo así también los podcasts. Cuando es un podcast más casual, pues más ligero, sin un tema pues fijo, sin un tema como si no es de política o si no es algo establecido, si es un podcast así más libre, como lo que vaya saliendo con la conversación. Yo siento que el que lo escucha es como que a ver de qué me entero, nada más. Bueno, más que nada la legión es así, pues, o sea, de esos podcasts más improvisados, quizás sí hay algún tema principal, pero la idea es ir fluyendo, porque, a ver, por ejemplo, muchas de las conversaciones que personas tienen son muy interesantes. Y bueno, sí, hay muchos chismosos que quieren enterarse, pero hay otras personas que quieren escuchar la opinión de otros, que se interesan por saber qué dicen los demás, o como hablaba en el episodio anterior, hay muchas personas que hoy en día es muy común que muchos quieren sentirse identificados. Entonces, imagínate, estamos hablando, no sé, una mexicana que conversa con un chileno y hay personas que dicen, oh, mira, yo tengo amigos o no tengo amigos, oh, qué interesante eso, oh, me interesa la cultura de México, o un mexicano, oh, me interesa la cultura de Chile, oh, mira, hay dos personas de distintos países que interactúan. Claro, y eso se les hace interesante, no sé, algo nuevo. Y como que, mira, cómo es que se conocieron, cómo se comunican, cómo es que llevan una amistad, una relación, un seguimiento de sus vidas a la distancia, y la gente como que le engancha a saber ese tipo de cosas. Tienes razón. Sí, hay mucha gente que, sobre todo hoy en día, tiene miedo de hablar. Entonces, los que nos atrevemos a hablar y dar nuestra opinión de ciertas cosas, quizás ellos dicen, yo no me atrevo a hablarlo, pero mira, me parece interesante escuchar a alguien que opina igual que yo, o similar a mí. Ayer, por ejemplo, ayer hice una especie de experimento, podríamos decirle. Ayer me junté con tres amigos, que los tres son mis amigos, pero entre ellos tres no se conocían. Entonces ayer fue su primer encuentro.
Y yo estaba ahí El primer escuchando encuentro. cómo se comunicaban. Y fíjate que todos teníamos distinta opinión sobre ciertos temas, pero fue una conversación, fue muy rica porque a pesar de que opinábamos distinto, podíamos escucharnos. Y era interesante aprender cosas del otro, de las experiencias del otro, y entender por qué llegó a pensar de esta forma, a tener esta opinión. O, mira, ¿sabes qué? Oh, yo estoy pasando por algo similar. O, a mí también me pasó esto, pero me pasó de esta otra forma. O yo lo tomé de esta otra forma. Y también hablábamos de eso, que hay mucha gente, como nosotros cuatro que estábamos ahí, que nosotros tenemos siempre una opinión que no nos va acorde a las masas. Entonces siempre tenemos problemas. Por ejemplo, acá en Chile es muy difícil ser una figura pública, entre comillas, y decir lo que piensas si es que lo que tú piensas no está de acuerdo a las masas o a lo que está a la hegemonía de hoy en día. Por ejemplo, yo no soy de izquierda, no me gustan muchos pensamientos de la izquierda. Tampoco soy de derecha, pero simpatizo un poco más con la derecha. Estoy dando un ejemplo, por si acaso no voy a meterme en ese tema de la política. Pero, por ejemplo, si yo digo que no estoy de acuerdo con lo que la mayoría dice hoy en día, que tiene que ver con políticas o pensamientos de izquierda, me tachan de... Incluso me han dicho que hasta que soy como nazi y cosas así, solo por decir que no pienso igual. Entonces mucha gente escucha este tipo de podcast o ve cierto tipo de streamers que piensan así y que se atreven a decirlo y que les da lo mismo si es que otros los odian o no, pero a la vez se va viendo que hay mucha gente que está de acuerdo y que simpatiza contigo. Y porque tú te atreves, entonces ellos dicen, mira, lo voy a escuchar porque sí, estoy cansado de escuchar siempre lo mismo, de lo que yo no estoy de acuerdo, y si sigo a tal persona o a tal movimiento, va a llegar el día en que van a decir algo que yo no estoy de acuerdo y yo no me voy a sentir representado, entonces ¿qué hago? Y entonces está este otro tipo de gente que hace podcast, streaming, videos, todavía existen los youtubers, y hacen ese tipo de contenido y se sienten identificados. No solamente por el chisme, sino para por fin alguien que comparte ideas conmigo, voy a escucharlo. Claro, es parte de... Puede ser ya sea para sentirte identificado, simplemente para entretenerte o simplemente por conocimiento general. Yo también puedo ponerme a escuchar podcasts o videos o streamers de diferentes países de habla hispana o inglesa, no sé, españoles, chilenos de otras partes del mundo. Simplemente te pones a escucharlos porque te interesa, no tanto a lo mejor el tema que están hablando, pero el vocabulario, la cultura, la forma de incluso la forma de locutar cambia de entre países, y eso es interesante, como aprender un poco de esa diversidad. Claro, de hecho, cuando hemos tenido conversaciones tú y yo, siempre hay palabras que a veces yo no entiendo y tú me explicas el significado y viceversa. Y o me voy en volar. Usamos... Claro, te vas en volar. Ay, no. No, ya, así también hay muchas palabras que la gente va adoptando viendo influencers, viendo youtubers, viendo tiktokers, escuchando podcasts. Que como tú, por ejemplo, que te estás chilenizando un poco. me costó. Y yo también voy aprendiendo palabras y quizás se me van adheriendo. O como por ejemplo, lo que pasó con el boom de los españoles en YouTube, que ahora mucha gente de Latinoamérica dice, oh, estoy flipando, o flipé con esto. Y antes no se usaba porque eso se ocupaba solamente en España. Claro. Sobre todo las nuevas generaciones. Yo conocí muchos niños que hablan así como los youtubers. Sí, tal cual. Entonces dicen, oh, jabalí. Y aquí no se ocupa eso en Chile, ¿sí? El jabalí o el jabalí madres. Claro. No se ocupaba antes, ahora hay niños que sí lo ocupan. El jabalí. Es meramente mexicano. Jabaliste, güey. Pero es interesante igual como eso también ha abierto la posibilidad de conocer nuevos acentos, nuevas palabras, nuevas culturas y nuevas comidas también, que es lo más rico de muchos claro, ya lo haremos en un futuro episodio de tu experiencia. Exactamente. Pero sí, ya vamos a hablar de mi experiencia en México. Claro, pero eso más que nada, yo creo que este episodio era como para introducir a una invitada que esperemos que no sea la primera y última vez que esté más por aquí en la Legión.
Y más que nada yo apoyando a Chris, diciéndole que tenga muchos más invitados, que no sea solamente yo, porque igual en solitario es un placer escucharlo, porque te lo digo así de camaradas, se te da, me gusta escuchar tus podcasts en solitario, tienes talento para eso. Igual siempre es mucha ayuda tener un invitado, independientemente de quién sea, le da más fluidez al podcast. Y eso es como introducción a uno de los invitados del podcast de la Legión, que ahora soy parte de ella, que podemos estar escuchando una que otra vez. Por aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias muchas gracias, Cari, por unirte a la Legión, por acompañarme el día de hoy. Y sí, siempre es mucho más interactivo y divertido, interesante para la gente escuchar una conversación más que un monólogo. Claro. Ya quiero escuchar este podcast y escucharme a mí misma hablando los primeros 2 minutos y los últimos 2 minutos va a ser interesantísimo. Cómo no me voy a callar después. Claro, no, y ojalá que te guste y bueno, obviamente puedas seguir participando. Las puertas están abiertas para que sigas participando en la Legión. Claro, o por ejemplo en un futuro, si no sé, quieres hacer tu sección propia del podcast, para eso es la Legión, para descubrir nuevos talentos, para que la gente explote sus cualidades, sus pasiones. Quedó grabado, si escuchan ahí un episodio con solo voz de Cari, es porque aquí ya me dieron las puertas del permiso. Apuesto que vas a tener mucha más audiencia que yo, más reproducciones. No, pero muchas gracias, Cari, de verdad, muy agradecido por todo lo que me has apoyado en este proyecto, sobre todo últimamente. Bueno, me ha apoyado en muchas otras cosas a lo largo de todo el tiempo que nos conocemos, pero muchas gracias. Bueno, esta va a ser tu primera vez en el podcast y apuesto que va a haber mucha gente que te va a empezar a impulsar también y va a tener muy buenas opiniones de ti. Quizás siempre hay cosas que mejorar, obviamente, cuando uno no tiene la costumbre, pero después ya se va soltando. Y apuesto que después quizás hagas tu podcast sola, así tu propio podcast. No me digas porque me elevo. Al rato voy a creer, ay, ¿por qué no has hecho podcast con la Cari, Chris? Te van a decir. Claro. Lo más probable que sí. Lo más probable, y esperemos que sí. Y vale, para que después te vuelvas un miembro fijo activo, acá. Fijo, ya, de en los servicios activos, claro. Ya, o sea, me voy a jubilar aquí. Animadora y después vamos a estar los dos así entrevistando gente o introduciendo gente al podcast. Bueno, muchas gracias por haber participado, por haber estado. ¿Te quieres despedir de la Legión? Claro, igual. Spamear tus redes sociales también, puede ser. No, por el momento no, lo voy a dejar en suspenso, a ver si funciona. Muy bien. No, pero sí, muy igual, bien. Un gusto, muy divertido, muy entretenido, muy diferente, pero bacán. Ya, la mexicana chilenizada. Bueno, claro, la chilejicana. Bueno, muchas gracias, Cari, muchas gracias a todos nuestros oyentes, muchas gracias por apoyarnos, son muy bienvenidos a la Legión. Y se despide Chris Number One. Hasta luego, Legión.